cierto que uno de los misterios más grandes, porque finalmente en las Torres Gemelas se ven y hay imágenes de los aviones en ambos casos, como están todas las televisoras allí. El primer avión se graba por un equipo que estaba haciendo un reportaje a los bomberos de Nueva York, y entonces, efectivamente, ahí el cámara, pues oye el ruido, están en la calle, un avión muy cerca, graba y ves como el avión impacta con la torre primera. Y el segundo, pues ya todas las televisiones del mundo estaban grabando y los helicópteros y tal, y se ve. Pero concretamente en el Pentágono, fíjate que el Pentágono es el edificio quizás más seguro, o de los más seguros, de los 10 más seguros del mundo, seguro. O sea, sistemas de vigilancia tiene que tener todos, de cámaras, de tal. Y no hay ninguna imagen, solo la imagen. Hay un libro que se publicó, no había pasado un año de todo esto. Sí, ese es el que les decía yo antes. Thierry Meyssan, ¿verdad? La gran impostura. Qué bueno que tú ya... Ese libro es fantástico porque aún no se había cumplido un año y el tipo ya lo había editado y el tipo tenía toda una serie de digamos, comprobantes. Sí, todo totalmente documentado lo tenía. Todo estaba perfectamente documentado, incluyendo por parte de la defensa norteamericana, de que aquello de avión, nada. Así, pum, claro. No, oye, perdona, quería recordar, o recuérdalo tú, Laura, el teléfono que tenemos en directo de Radio Fundación Casa de España es un teléfono que podéis llamar en cualquier momento. Laura, ¿te acuerdas del número de teléfono de Ciudad de México? Sí, señor, que lo tengo aquí apuntado. 55 41 69 12 70. Por favor, si queréis participar en esta interesante tertulia que estamos teniendo y charla con el tema de lo que estamos hoy, pues, del acontecimiento quizá el más importante que cambió la historia, que fue el 11 de septiembre. Jesús, dinos. Porque a lo mejor igual también dentro de la gente que está escuchando puede haber alguien de esta noche, y viniendo también de Rusia, sabéis que allí está exiliado Snowden, ¿no? Que era un analista de la CIA que empezó a revelar secretos y que ahora lo tiene todavía más difícil que antes, porque acaba de decir, cuando digo acaba, creo que ha sido hace 2 o 3 días o una semana, que el señor Bin Laden está vivo y coleando en las Islas Caimán y que cada mes le pasan en un banco que tiene cuenta allí una cantidad de dinero, y porque decidieron hacer ver que lo habían matado para que a nadie lo buscara y para pagarle sus servicios y compensarle, ¿no? Y que lo que se hizo en Pakistán pues realmente estaba hecho ya de acuerdo con las autoridades pakistaníes, en el sentido de que les dejaron aterrizar allí, disparar y marcharse, pero que realmente sigue vivo y que probablemente no fue el responsable de el ataque, el atentado en las Torres Gemelas. O sea, quiero decir, vosotros es pensáis... conspiranoia, ya lo digo yo. Lo sé, yo no sé si me lo creo o no. Pero a mí la verdad es que a veces se me hace difícil y duro pensar que un propio gobierno atenta contra sus propios intereses. Sé que puede haber muchas cosas detrás. Pero... No es nada difícil de entender. Money. Desde luego, qué malos sois. Ahí, money. Es que no sé, a lo mejor igual no es el gobierno, sino es la gente que está ahí en el gobierno. Hay ciertas personas que son las que mueven los hilos sí. Porque lo curioso también es que si te fijas en la prensa, son pocos los medios oficiales o los medios importantes que avalan la versión conspiranoica que estamos tratando aquí. Todos los medios oficiales, todos los grandes tanto medios de comunicación, televisión, radio, prensa, todos avalan la versión oficial de los ataques por parte de los afganos. Y yo no recuerdo haber visto nunca un medio así de esos de gran calado que avale la versión que estamos platicando nosotros aquí ahorita. De hecho, Yaya, tú que eres muy buena lectora, que no recuerdo el título del libro, anterior al 11S, un escritor de novela... Nostradamus. No era Nostradamus, pero un escritor, 3 o 4 años, escribió una novela de cómo se atentaba contra Estados Unidos, y precisamente eran aviones estrellándose contra edificios emblemáticos o de poder o representativos del gobierno americano, ¿no? Entonces,
es que leyeron ese libro y dijeron, vamos a ponerlo en marcha, vamos a hacer esto. Yo sigo diciendo que analistas expertos que han dicho, y lo han dicho por activa y por pasiva, que los edificios del World Trade Center, como estaban hechos, por un choque de unos aviones con como carga de combustible, con el queroseno chorreando, con todo eso, no era para que se hubieran caído. De hecho hubo un edificio en Madrid el año siguiente que se incendió completamente. Windsor. El edificio Windsor. Claro. Y no se cayó. Y además estaba hecho, fíjate, yo en ese edificio está porque... Y era más bajito. Trabajaba en una empresa que trabajaba, tenía las oficinas allí y hacía años estuve, ¿no? Y efectivamente era uno de los edificios más emblemáticos de Madrid porque también se construyó como el concepto de las torres, que era todo su base era de hierro, eran de vigas de hierro. Entonces, estuvo ardiendo, me parece que fueron 2 o 3 días, una barbaridad. Sí, fueron muchas horas las que estuvo incendiándose. Era más de, o sea, lo que sí está claro es que se ha demostrado científicamente que es imposible que el acero quede... que colapse como lo hizo. Se derrita. Se derrita en la forma que supuestamente sucedió, a través de un golpe de ese tipo. Hay el hecho de que había un edificio con una cuadra más o menos donde estaban todos los archivos de no sé cuántos, que también se cayó y a él ni le pegó el avión ni le pasó nada, y de repente ¡pum! Pasó lo mismo. Sí, el edificio 7 me parece que era, ¿verdad? Sí, el edificio 7. Hay un montón de gente que ha sido entrevistada, expertos en demoliciones controladas, que han dicho esto es exactamente de la manera en que como lo hacemos nosotros, ¿no? Para demoler un edificio, o sea, para que caiga, para que sea no sé cuánto, o sea, implosión. ¿Sabes otra cosa? Implosión, eso. ¿Sabes otra cosa que a mí también me llama un poco la atención? Según decían, en las dos edificios del World Trade Center, en la Torre 1 y 2, había pues miles de oficinas, y en esas oficinas había miles y miles de trabajadores. O sea, diariamente iban decenas de miles de personas a trabajar ahí, y que hubiera nada más 3.000 muertos. Sí, es algo que también me llama la atención. Muchos dicen, no, es que los de los pisos más abajo se escaparon. Sí, pero aún así hubo mucha gente no que hubo una bandada como... Exactamente, no se ven las bandadas de gente corriendo. Sí se ve mucha gente huyendo y tal, pero... Con el horario que era, es un horario... muy poca la gente que falleció. Claro. Afortunadamente, para la ¿verdad? que debería haber existido. De hecho, se ha llegado a decir que en algunos casos podía haber entre 25 y 30.000 personas dentro del edificio en los momentos álgidos de una jornada de trabajo de una habitual. Jornada de trabajo. Acordaros que bueno, si habéis estado alguna vez, allí había es que todo Dios centros llegó comerciales. Estaban fumigando. Claro, había centros comerciales, había tiendas, había pues de todo, ¿no? Y por supuesto cientos de oficinas. Y aparte, efectivamente, en una de las torres había despachos dicen que eran de la CIA, donde se conservaban archivos muy comprometidos. Todos esos archivos dicen que estaban en el tercer edificio que se cayó. El tercer edificio, sí, que pasó. Y en los otros dos edificios que había también muchos despachos de abogados con licitaciones que pues, también se perdieron. Sí, mira, hablando de la parte terrorista, fíjate, yo tomé un curso hace un par de años de terrorismo y contraterrorismo, y hablando del terrorismo en general, lo que aprendí en el curso me sorprendió muchísimo. Entre ellos 2 o 3 puntos. Uno, que no hay una definición de terrorismo que exista realmente, aprobada y reconocida por todos los países, porque desde hace 30 años están intentando ponerse de acuerdo para describir qué es terrorismo. Porque lo que es terrorismo para un país, para otro país no lo es, y resulta que hay como 12, bueno, hay varios puntos, pero los que en teoría más o menos están ahí todos de acuerdo son 12. Y en esos 12 puntos, cuando hablas de terrorismo, también hablan de terrorismo de Estado, y hablan de terrorismo de determinados grupos, que también, cuando hablan de esos grupos, están hablando que para unos son terroristas, pero es que para otros son héroes. Entonces, cuando tomé ese curso, la verdad es que me quedé impactada
las bueno, pues de las opiniones que había de gente de otros países y de gente de diferentes continentes asiáticos, africanos, del mundo árabe, del mundo occidental. No pensaba lo mismo una persona del norte de Europa que una del sur de Europa incluso. Y la verdad es que es muy curioso el concepto. Entonces, aquí, por ejemplo, que estamos hablando que para nosotros es un acto terrorista, donde además se perdieron muchas vidas, donde no sabemos si en realidad fue un acto terrorista hecho por terroristas o fue un acto terrorista hecho por terrorismo de Estado, o sea, no sabemos muy bien por dónde va. ¿Qué piensan los que aplauden eso? Porque me acuerdo que salían imágenes, no sabemos también si es un montaje o no es un montaje, de personas en el mundo árabe quemando banderas americanas y aplaudiendo el hecho que se caían las torres, ¿no? Entonces, cuando hablamos no únicamente de terrorismo, cuando hablamos de ideas, cuando hablamos de, que después hablaremos, me imagino, pues tocando un poquito con el tema de la diada más tarde, el por qué es independentismos e independentistas, ¿no? Porque los independentistas son buenos o porque los independentistas son malos, según a quien le preguntes, ¿no? Al fin y al cabo siempre hay diferentes lados de la historia. Y ese lado de la historia, híjole, a veces es que da miedo. En este caso es de ponerte los pelos de punta. Vamos, si me permites, a recordar un fragmento, cómo daban las noticias, el telediario en España, el telediario de televisión española, de aquel 11 de septiembre, que bueno, pues recordamos que era a mediodía en España, a las 2:30 de la tarde empezó y a las 2:45 pues era todo el follón y había ya telediarios que estaban informando. Esto es un poco pues, un documento audio que tenemos. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente. Varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio, pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. Vamos a ver, estamos viendo que están las dos torres afectadas. Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato. Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda... Y hemos visto cómo llegaba el avión y cómo se producía la explosión, así que ahí sí que no hay dudas de que ha sido un avión, un segundo avión, el que ha chocado contra la otra torre gemela. Parece ser que el presidente George Bush va a hablar. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center. Pues esto es un poco lo que pasaba aquel 11 de septiembre en España en directo. La periodista Ana Blanco estaba ahí pues incrédula. De hecho, muchos de los periodistas que cubrían las notas en ese momento a nivel mundial, según se iban dando la situación, de hecho había imágenes muy drásticas o muy dantescas donde se veía gente arrojándose al vacío, ¿no? Se veían personas cayendo. Muchos de los periodistas, bastante feo. Muchos de los periodistas comentaron posteriormente que estuvieron llorando. Que era volver a escuchar los gritos es espeluznante. Claro. Sí. Y la explosión, se ha escuchado perfectamente la explosión del segundo avión que se capta y oh my God. Es decir, sí fue quien estuvo por allí cerca, la verdad es que... Bueno, quien estuvo cerca y quienes lo vimos en televisión no podíamos creer lo que estaba sucediendo. Es lo que decíamos al principio, ¿verdad? La hora que parecía la película de Bruce Willis, la de... Sí. Hay una parte humana. Exacto, hay una parte humana en la que cuando de repente te das cuenta del sufrimiento ajeno, exacto. Sí, eres partícipe sin siquiera pensarlo.
No, o sea, yo se lo te que ahí estremece el pensaba, alma. decía, oye, es que hay en eso, cuando ves caer la segunda torre, dices, oye, ahí hay, pero decenas de miles de muertos. Yo pensé en decenas, o sea, no miles como llegó a ser al final, digo, afortunadamente dentro de la tragedia, ¿verdad? Pero yo cuando vi caer la segunda dije,